Vamos a comenzar nuestra lectura en Romanos capítulo 11, comenzando con el versículo 11. Dice así. Vamos a ir dando algunos pensamientos antes de introducir el tema. Digo pues, han tropezado, los de Israel para que cayesen. La pregunta de Pablo enfatiza más que meramente tropezar y caer, es definitivamente no poder tener ningún tipo de arrepentimiento y restauración. Han tropezado los de Israel para que cayesen, dos palabras diferentes en el griego, una más profunda que la otra. La respuesta de Pablo, que dice 10 veces en la epístola a Romanos y solamente en Romanos, en ninguna manera. Pero por su transgresión, y estoy marcando ahora en negro, el énfasis de Israel. Pablo está hablando de Israel como nación. Por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y esto es donde nosotros introducimos a Romanos 11, desde el versículo 33 hasta el final, donde habla acerca de la profundidad del conocimiento y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios y sus caminos. Por eso, entender que el capítulo 11 Romanos, juntamente con el 9 y el 10, y los demás capítulos, pero específicamente estos capítulos, son un tema de la profundidad de Dios, que Pablo lo menciona en 1 Corintios capítulo 2, pero aquí está mencionando la senda de Jehová en relación a Israel y a los gentiles. Y dice, y su transgresión, la de Israel, es la riqueza del mundo, y su defección, la de Israel, la riqueza de los gentiles, cuanto más, sigue hablando Israel, su plena restauración. Cuanto más es bastante usado por el apóstol Pablo a través de la epístola. Es cuanto más o mucho más. Es un tema muy abundante del apóstol Pablo en la epístola. Porque a vosotros hablo, gentiles. No tenemos duda a quién se está dirigiendo en este capítulo. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, judío, 100%, a los gentiles, judío en el cual había sido uno de los escogidos por gracia, yo soy apóstol al contrario, al que siempre hemos tenido como perros, inmundos, basura. Por así decir, ese misterio en Dios, tomar un judío como fue el apóstol Pablo para ministrar a los gentiles, muy similar a Jonás con Nínive. Nación gentil, Dios manda a un judío para hablarle a ellos, igual que el apóstol Pablo los manda a hablar a los gentiles. Dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Importantísimo en este pasaje, en este contexto. Pablo dice, honro mi diaconado, la palabra ministerio. Honro mi diaconado. No desestimo este ministerio. Pero pone esto en hincapié, porque está tratando con la nación de Israel. Porque por sí, y esta es una frase interesantísima, la remarqué en los siguientes versículos que tengo adelante, si en alguna manera, voy a remarcar esa frase, por si en alguna manera, está humanizando el evangelio, está haciendo humano el medio de gracia. Como si la soberanía de Dios no fuese suficiente, por si en alguna manera pueda yo humanamente
provocar a celos a los de mi sangre, eso es Israel, y a hacer salvos, yo, Pablo, a algunos de ellos. Está realmente preocupado por su nación. Ya lo vimos en capítulo 9, los primeros versículos. Pablo dice, tengo gran dolor y tristeza en mi corazón, porque desearía ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis parientes, según la carne. El mismo énfasis que corre en el capítulo 10, donde dice, hermanos, mi oración a Dios por Israel es para salvación. Eso es lo que yo estoy anhelando y orando. Ahora el capítulo 11 lo profundiza, por si en alguna manera, como que no alcanza lo que Dios ha hecho, no alcanza todo lo que Él está obrando. Yo sé que no está diciendo que lo que Dios hace no alcanza, lo que está diciendo es, necesitamos poner más manos a la obra, necesitamos orar más, necesitamos interceder más, necesitamos entregarnos más a la pasión de la oración y el ayuno por estas almas. Si de alguna manera pueda provocar a celos, esto lo expande en el capítulo 9 de Corintios, cuando dice, me echo de todo a todos, para ganar a mayor número. Tengo que hacerme de todo a todos porque necesito alcanzarlos. Dice, provocar a celos a los de mi sangre, hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión, la palabra exclusión es la palabra griega pérdida, solamente dos veces en el Nuevo Testamento. Una es en Hechos 27, cuando Pablo dijo, no se sufrirá pérdida de nada. Aquí Pablo dice, porque si su pérdida, si lo que pierde Israel es la reconciliación del mundo, cuando hablamos del mundo acá está hablando del mismo término, gentiles, está diciendo si la pérdida de Israel es la ganancia de los gentiles. Si ellos perdiendo, y déjenme ilustrarlo vanamente, si yo tuviese aquí en este momento un regalo y me acerco a Jero para dárselo y él dice no lo quiero, y sigo insistiendo con él hasta que en su insistencia me resiste, me dice no lo quiero, no obtiene el regalo que yo le estoy dando, se lo entrego a Mauricio. Entonces, la pérdida de Jero pasa a ser la ganancia de Mauricio. Pablo dice, porque si la pérdida de ellos, su pérdida, Israel, es la reconciliación del mundo, viene mucho más. ¿Qué será? ¿Qué será? Dice Pablo. Su admisión es la palabra griega hospitalidad, recibir ampliamente. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús vino en su encarnación primera venida? Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No hubo hospitalidad. ¿Qué será su admisión o su recibimiento sino vida de entre los muertos? Dice Pablo. ¿Cómo podemos explicar que la pérdida de los judíos, la pérdida de Israel, ha sido la ganancia de los gentiles? ¿Qué será entonces si la muerte de Cristo nos trajo justificación que nos trae la vida de Cristo? Romanos capítulo 5. O sea, está haciendo comparaciones. Si el mundo gentil fue beneficiado por el rechazo de Israel, ¿cómo no será beneficiado el mundo por la admisión de esta nación? Eso es lo que está diciendo. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Vamos a estudiar eso, pero hoy vamos a solamente desarrollar 11 al 15. También lo masa restante. Y si la raíz es santa, pero aquí hay que tener mucho cuidado al transitar el texto. Porque donde nosotros transitamos equivocadamente, surgen interpretaciones equivocadas y no estoy hablando aquí de los dos puntos de vista que tiene el pasaje. Cuando hablo de eso, hablo de la teología del pacto, que tiene un punto de vista en cuanto a las primicias y las ramas y todo lo demás que Pablo ilustra aquí en dos analogías, la masa y el árbol. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de transitar peligrosamente en el texto
de que no podemos encajar lo que Pablo dice en el versículo 20 al 22, si transitamos equivocadamente. Ya lo voy a ver. Mírenlo, escuchen el texto. Si la raíz es santa, también lo son las ramas, son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, estas son las ramas naturales, y tú, estás hablando ahora del gentil, siendo olivo silvestre, ha sido injertado en lugar de ellas. Y tenemos que tener cuidado aquí, porque si ellos poseían algo, y Dios los saca de eso que poseían, nuestra pregunta surge, ¿qué es lo que poseían que perdieron? Y si lo perdieron, ¿era eterno lo que poseían o era momentáneo lo que poseían? Si era vida, y si era la vida eterna, y si era la promesa de vida eterna, y si era fe, y Dios se lo sacó, entonces peligramos grandemente los gentiles. Porque si ellos no pudieron sostener, menos nosotros. Todo el argumento. Pero no está diciendo eso Pablo. Y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. ¿Injertado a qué? ¿Injertado dónde? Y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas. Este es el gentil, hablando mal de los judíos, las ramas naturales. No te jactes, dice Pablo. ¿Quién está hablando? Está hablando un judío que no soporta que Israel haya rechazado al Mesías. Y dice, estoy haciendo todo para que ellos lo reciban. Pero ojo, gentil, ojo tú que eres un olivo silvestre, no te jactes contra las ramas. No hables mal de ellos. Por más que hayan tomado una actitud de rechazo contra el Mesías, cuidado cómo hablas de ellos. No hables mal contra ellos. Sabe que tú no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, Pablo responde, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas y no temes. Yo no dice, bueno, acá estoy seguro. Porque si estoy en el árbol, en el olivo, por fe, entonces debe haber seguridad. Escuchen. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, Israel, ni a ti tampoco te perdonará. Mirad pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron. Vamos a volver a esto. Pero la bondad para contigo si permaneces, remarco esta frase, si permaneces en esa bondad, de otra manera tú también serás cortado. Y si esto está hablando meramente de la iglesia, entonces tienes que decir en este texto que la iglesia puede perder la salvación. Entonces no está hablando de esto. Primeramente que la iglesia no se menciona en Romanos sino recién en el capítulo 16. Y se menciona 5 veces. O sea que el Espíritu de Dios, casi a propósito, ausentó el término eclesía del libro de Romanos. Hasta recién el capítulo 16. Y cuando lo menciona en términos gentiles. Dice la iglesia de los gentiles. Pues interpretación en un pasaje es todo. Pero ahora escuchen. Y aún ellos, si no permanecieran en la incredulidad, estos son aquellos que han caído, los judíos que, fueron desechados por Dios, fueron puestos al lado, fueron endurecidos en parte por un tiempo pasajero, momentáneo. Pues es lo que dice el texto. Si ellos fueron empujados afuera, quitados, para no creer, para no participar, si ellos no permanecen en la incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿De qué está hablando? Pero tú fuiste cortado del que por naturaleza era olivo silvestre
y contra la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. Cuanto más estos, hablando de Israel, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Y ven cómo le pesa esto a Pablo en el mundo gentil. Le pesa que de repente ellos se crean mejores. No te olvides que cuando Dios llama a Israel en el desierto, en el libro de Deuteronomio, ellos se creían más que las demás naciones. A lo cual Dios responde a Israel: no te llamé porque eras más, sino porque eras más pequeño, el más insignificante, eras duro de cerviz, incircunciso de corazón. No pienses que te llamé porque eras lo mejor, en realidad eras lo peor. Pablo está llevando este argumento de Deuteronomio capítulo 7 a los gentiles y diciendo: para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel como nación endurecimiento en parte, y acá viene la parte importante de tiempo que le pedí a Cristian que lea, Eclesiastés capítulo 3, tiempo de y tiempo de, hasta, o sea, el endurecimiento de Israel como nación es hasta que se haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, y esta semana escuché 3 sermones sobre este y luego. Me adelanté, obviamente, al texto, pues no lo vamos a ni tratar capaz por 2 o 3 semanas, pero me adelanté al texto para escuchar 3 sermones de distintos hombres, todos reformados, toda teología del pacto, para ver qué me decían del 11:26. Y hay 3, en la doctrina reformada pactista, hay 3 diferentes posiciones de este texto. Luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y ustedes ya saben, hay 2 posiciones básicamente: la dispensacionalista y la teología pactista o reformada. Ambos tienen diferentes argumentos, me parecen buenos los argumentos de ambos lados. Y yo escuché los 3 sermones sobre las diferentes posiciones de esta frase: todo Israel será salvo. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Ahora escuchen bien. Así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos. Hablando de Israel. Frase muy importante: en cuanto al Evangelio, son enemigos. Por causa de vosotros. Esto es otra frase importantísima, clásica. La enemistad de Israel es la amistad de los gentiles hacia Dios. Es todo un misterio en Dios como Él obra en su camino. Ahora vamos a ir ahí, pero necesito leer el pasaje y ir compartiendo algunas cosas. Por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados. Ya tenemos varios conflictos ahí. Son enemigos, pero son amados. Por causa de los padres. Esto de donde se saca que la raíz y las ramas, la raíz tiene que ver con los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, específicamente con Abraham, para la mayoría, y ahí casi coinciden todos. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pero sigan escuchando, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, estos son los gentiles, pero ahora habéis alcanzado misericordia, ¿por qué medio? Por la desobediencia de Israel. O sea que Dios usó la desobediencia de uno para traer misericordia a otro, lo que dice el texto. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros los gentiles, ellos, los judíos, también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y así de difícil para entender todo esto, ahí introduce Pablo 11:33. ¡Oh, profundidad!
el conocimiento y la ciencia de Dios. Y yo y tú, estudiando este pasaje, sin la luz de su Espíritu, ¿vamos a poder entender todo esto? Ya de entrada te digo que no. Pero está para estudiar y meditar y pensar. Estos son los versículos que vamos a mirar. Digo, pues ha tropezado los de Israel para que cayesen. En ninguna manera. Ahora, ¿qué es el tema de Romanos 11? Es este. Por su transgresión vino, esta frase, la salvación a los gentiles. Escuchen. Y su transgresión es la riqueza del mundo, otro término del Evangelio. Su defección, otro término del Evangelio, la riqueza de los gentiles. Cuanto más su plena restauración. Y voy a ir simplemente algunas referencias antes de introducir el tema en cuanto a riquezas. Escuchen el texto. Dice, su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles. Está hablando de Israel. Su transgresión es una lista larga, la de transgresión. Y su defección, que es su pérdida, la riqueza o su fracaso, literalmente es la palabra griega. Su fracaso, la riqueza de los gentiles. Estamos aquí esta mañana, si no hay nadie judío. Estamos aquí por el pecado y por el fracaso de Israel. Nadie esta mañana dijo gracias a Dios por el pecado y el fracaso de Israel. No escuché a nadie decir eso. Pero esta mañana estamos aquí porque Israel pecó e Israel fracasó. Y Dios extendió su riqueza a otra nación, a otro pueblo, por el pecado y el fracaso de Israel. ¿Hay paralelos en la Escritura? Un montón. Pero quiero que noten esto. Pablo, también dice que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pertenecía a Israel, pero pasó a los gentiles, colosenses, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Escuchen, yo anoté esto. Dios tomó el mal de esta nación para el bien del mundo. Dios tomó el mal de esta nación para el bien del mundo. Ilustración, como hizo con José. Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien. La cruz, el ejemplo supremo, sin igual del mal. Un mal humano, un mal demoníaco y aún un mal divino. Su propia ira sobre su Hijo. Para el bien eterno de los redimidos. Esto parece ser un paralelo inigualable en Dios. Que no hay nada que lo vence. Ni el rechazo a su Hijo. Ni el fracaso de su pueblo. Tiene propósitos ocultos en que toma el pecado y el fracaso de su pueblo y bendice a otro con ellos. Este es Dios. Él lo puede hacer. Él puede tomar el mal de los hermanos de José y volverlo en bien. Él puede tomar el mal de los impíos en el Calvario, el mal de los demonios en la cruz, el mal de su propio Padre en el Calvario, su ira derramada sobre él y volverlo el bien eterno más grande del universo. Y todo surge con un mal. No vamos a mirar la cruz y decir, esto fue bueno, esto es justo, esto es lo que merecía Cristo. No fue el peor de los males. Harán de él todo lo que quisieren, dijo Cristo. No, es una demostración de un gran mal humano demoníaco y un derramar de ira de parte del Padre, como nunca un ser humano lo haya recibido. Moisés vio la ira de Jehová inflamada en el desierto repetidas veces, pero no como esta ocasión.
Moisés vio destellos de la ira de Dios en el Antiguo Testamento, vio cómo Dios consumía en ira a parte del pueblo, vio cómo abrió la tierra y tragó vivo al Seol, a los hijos de Coré en su ira, vio cómo murió el siervo de David al poner su mano sobre el arca, vio cómo los de Bet-Semes miraron adentro del arca y murieron 50,000 de ellos. Oh, esto fue continuo en las Escrituras, vieron los destellos de su ira, pero uno solo soportó la furia, el poder, el trueno de su indignación. Uno solo bebió toda la ira del Altísimo. Y uno diría, ¿quién? El más justo, el más santo, el más obediente, el más complaciente. El que estuvo como sustituto en nuestro lugar. Y cuando bebió todo ese mal, surgió un tesoro de bien incalculable que ni la eternidad va a poder contar. Toda la bondad de Dios en Cristo por los siglos de los siglos. ¿De dónde sale? Del mal del Calvario. ¿Cómo puede Dios hacer algo así? ¿Cómo puede tomar la transgresión, el delito, el fracaso de una nación como Israel y bendecir a todo el mundo? Es Dios. Es Dios. Es increíble lo que Él hace. A vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, pues si de alguna manera pueda provocar a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Ahora quiero referirme a las 7 palabras que aparecen en Romanos 11, que hablan de Israel. Su transgresión. Es la palabra pecado, rebelión, delito, lo voy a extender más. Su defección. Es la palabra fracaso, pérdida, falta. Su plena restauración. ¿Cuándo va a suceder eso? Es discusión de los teólogos. ¿Cuándo va a ser la plena restauración de Israel? Su exclusión, su pérdida. Su admisión, su recibimiento. Su incredulidad, palabra que tenemos varias veces repetida, su desobediencia, infidelidad, falta de fe. Su propio libro. No olvidemos cuando Cristo estaba hablando con la mujer samaritana. Dijo algo muy claro. Dijo, la salvación es de los judíos. Les pertenece a ellos. Y acá viene la pregunta. ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? Y la idea, todos los comentaristas están de acuerdo, es si cayeron para nunca más ser restaurados o cayeron para que nunca más obtener el perdón de Dios. Hay personas que han transgredido ese lugar. Te di tiempo para que te arrepientas, dice Apocalipsis capítulo 2. Le pedí a Cristiano hoy que lea ese pasaje, tiempo para todo. Te di tiempo para que te arrepientas. Entonces, ¿se corta eso, pastor, en algún momento? ¿Hay algún momento donde Dios deja de que el reloj del tiempo del arrepentimiento se para? Que la benignidad de Dios se pasa a maldición. Que el autor de la vida cesa de dar vida y da muerte. Que los beneficios de Dios se cortan. Hay muchas referencias. Pablo pregunta si la acción de Dios al dar a Israel ojos que no pueden ver y oídos que no pueden oír, y al hacerles tropezar tenía la intención de hacerles caer sin posibilidad de recuperación. Cuando Israel rechazó el evangelio, tropezó con la piedra de tropiezo colocada en Sión. La pregunta de Pablo si este tropiezo dará lugar a una caída de la que no hay recuperación, un rechazo por parte de Dios y por lo tanto la ruina espiritual. A esta pregunta Pablo responde, no, en absoluto. Y esta es una nota del reformador D.A. Carson. Dios no cesó de tratar con su pueblo étnico, la nación de Israel. No lo ha hecho. Pero están en pausa, sí. Hoy sí están en pausa. Están en lo que llamamos endurecimiento temporal parcial. Con propósito. Esto es maravilloso en Dios. Es un endurecimiento parcial, temporal, propósito.
El propósito de endurecer a Israel y de tratarnos en esta situación momentánea y pasajera es para que se beneficie el resto del mundo. ¿Cómo está escrito? Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean, oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Ya estudiamos eso. Porque iban tras ella, no por fe, sino por las obras de la ley, pues tropezaron la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo, roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Qué ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles? Acá bien. Y por favor, en esto tienen que hilar fino conmigo. Por favor, escuchen los siguientes textos. Porque, ¿por qué causa Dios desampara a la nación? ¿Por qué causa Dios los trata como los trata? Escuchen, os digo que vendrán muchos. Esos vendrán muchos, si lo estudian el texto, son los gentiles. Del oriente, del occidente, del norte, del sur, dice Lucas. Y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Más los hijos del reino, esto es, las ramas naturales, o la nación de Israel, los hijos del reino. Estos son los fariseos y escribas, estos son todos los religiosos, estos son todos los rechazadores, estos son todos los violadores del pacto, más los hijos del reino. Sí, ese pueblo escogido por Dios, los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Los hijos del reino tienen como recompensa el infierno. Horrible. Seguimos leyendo. Pasaba Jesús por ciudades, aldeas, enseñando, encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Él le dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado, escuchen ahora la frase, cerrado la puerta, y estando afuera empecéis a llamar a la puerta, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá, no sé de dónde sois. Esto es Israel. Estúdienlo, no importa qué comentarista, esto es Israel. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido, bebido, y en nuestras plazas enseñaste, somos tu pueblo. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros, hacedor de maldad. Estos no son los presos en la prisión de Israel, estos son las mujeres y hombres en la calle que resistieron a Cristo. Su hacer maldad se incrementó por no recibir, por no oír. No meramente por lo que hicieron, sino por lo que no hicieron. Allí será el llanto, el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob y todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente, del occidente, del norte, del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros, los gentiles, que serán primeros, y los primeros, los judíos, que serán postreros. Mateo 21. A todo esto, no puse el texto, pero los escribas y fariseos que estaban escuchando este sermón de Cristo dijeron, está hablando de nosotros. Está hablando de nosotros. Esto lo dices por nosotros y querían apedrearlo. Oí otra parábola. Un padre de familia al cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores. Estos labradores es Israel como nació y se fue lejos. Y cuando se secó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a uno de los siervos, lo golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Esto es la misma enseñanza que dio en Mateo capítulo 23. Envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros hicieron con ellos. De la misma manera, finalmente les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Esta nación que yo amé, esta viña que yo planté, van a tener respeto. Les mandé siervos, los mataron, les mando mi hijo. Mas los labradores, esto es Israel, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémoslo y apoderemos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y lo mataron.
Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con ellos aquellos labradores? Israel como nación. Escúchanos. Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, esto es los gentiles, que le paguen fruto a su tiempo. Oh, Jesús dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los judíos? Los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho estas cosas maravillosas a nuestros ojos. Por tanto digo que el reino de Dios será quitado de la nación de Israel y será dado a los gentiles que van a producir el fruto. ¿Cuánto tiempo? Hasta la plenitud de ellos. ¿Cuánto tiempo tuvo Israel el privilegio de tener un Dios a quien debían anunciar las naciones? Si contamos de Moisés hasta Cristo, 1400 años, y fracasaron por 1400 años. Y ahora Dios dice: le pasamos la pelota a los gentiles. Ellos tienen que anunciar el evangelio a todo el mundo. Ir a todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Yo quito el reino de vosotros y será dado a otra gente. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Escuchen. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué hablas en parábolas? Él respondiendo dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de Dios, mas a ellos no les es dado. ¡Qué injusticia! ¡Qué injusticia! No, ¿saben lo que pasa aquí, hermanos? Lo que pasa aquí es que la copa de Jehová llegó a rebalsar. Lo que pasa aquí, lo que pasó en Sodoma y Gomorra, su pecado ha llegado hasta el extremo. Las naciones cananitas, el pecado ha llegado hasta el extremo. Jericó ha llegado hasta el extremo en su maldad. Israel ha llegado al extremo en su maldad. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura en 1 Tesalonicenses 2. Pecaron en extremo y la ira de Dios ha venido a ellos en extremo. ¿Por qué les hablas en parábolas? Porque no merecen oír con claridad nunca más. No merecen oír una sola palabra entendible. Porque cuando la entendieron, la rechazaron, la escupieron, se rieron, se mofaron, se burlaron. No les voy a permitir oírla más. Ya está. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene aún lo que tiene, el conocimiento de Jehová, que menospreció, pisoteó, se burló, se rió. Esta mañana en mi lectura, leía en 2 Crónicas, la Biblia dice: los de Israel se reían de los profetas, se reían. Y estudiando este pasaje en mi lectura hoy, 5 de la mañana, dije: oh, merecen lo que reciben. Se burlan de mi Dios. Trata de cruzar ese límite con Él. Trata de mofarte del Altísimo y verás lo que te pasa. Llega un momento donde se te hace oscuridad y tinieblas el corazón y piensas: ¿qué pasó? Yo veía, ahora no veo. Yo sentía, ahora no siento. Yo era sensible, ahora no lo soy. Yo amaba, ahora no amo. Yo oraba, ahora no oro. Yo buscaba, ahora no busco. La mano de Jehová está contra ti. Te ha quitado lo que tenías, porque lo que tenías no lo aprovechaste. Por ende, lo que tienes te será quitado también. Estoy hablando de Israel. Por esto les hablo por parábolas, para que viendo no ven, oyendo no oyen, ni entiendan. El castigo judicial de Dios sobre una nación menospreciadora. La pregunta de Pablo es: ¿se le cerró la puerta como en los días de Noé? La Biblia dice: Jehová cerró la puerta del arca. Yo me imagino la gente cuando empezó a tronar y llover y caía. Yo me imagino la gente gritando y golpeando esa puerta. La Biblia dice: Jehová cerró la puerta.
120 años estaba abierta. 120 años estuvo abierta. Y tú dices, ¡qué injusticia en Dios! En un minuto la cerró. Mira toda la gente que llora. Mira toda la gente que se lamenta. Mira toda la gente que se está arrepintiendo, que se está quebrantando. Ni una gota de ese arrepentimiento tiene que ver con Dios. Tiene que ver con la preocupación de sus vidas. Se van a morir. Cuando Dios los llamó a arrepentirse, no se arrepintieron y Jehová cerró la puerta. ¿Está haciendo esto con la nación de Israel? Pablo dice, en ninguna manera. ¿Ha cerrado la puerta del Evangelio a sus oídos? No. Pero hay una masa impresionante de judíos que se están yendo al infierno porque resistieron. A las vírgenes insensatas se les cerró la puerta en Mateo 25:10. Dijeron, Señor, Señor, ábrenos. El Señor dijo, no conozco, no sé quién sois. Estas vírgenes insensatas, las que tenían apariencia de tener aceite en sus lámparas, pero no tenían una apariencia externa de ser religiosos, de tener relación con el Altísimo, pero no tenían. El único que conocía la verdad era Dios. Es el único que conoce nuestros corazones. Sodoma y Gomorra fueron juzgadas sin oportunidad al arrepentimiento. Los hijos de Coré fueron tragados vivos al Seol. Dios no perdonó a los ángeles, dice Pedro. No perdonó al mundo antiguo, dice Pedro. No perdonó a Sodoma y Gomorra, poniéndolas de ejemplos a todos los que habían de vivir impíamente. Pregunto esta mañana, ¿estás ahí? Espero que no. Pero vives en este mundo semana tras semana impíamente. Entonces estás a la par de Sodoma y Gomorra. Si tú vives impíamente, Dios puso a Sodoma y Gomorra como ejemplos de destrucción. Si tú vives como ellos viven, entonces va a venir una destrucción como Sodoma y Gomorra y tú dirás, ¿qué hice yo? Ahí está el ejemplo. Pero ¿qué pasa aquí con la nación de Israel? ¿Qué pasa con la pregunta de Pablo? Cuando dice, han tropezado para que cayesen. Definitivamente no hay más misericordia para Israel. Habacuc dice, en la ira. Me encanta esta frase, siempre la he meditado. En la ira, acuérdate de la misericordia. El único lugar donde la ira de Dios no será mezclada con misericordia va a ser el infierno. Después siempre hay un destello de misericordia en Dios. Aún en el infierno, aún hay esperanza para Israel. MacArthur dice, en Romanos 11 vemos un endurecimiento parcial, un trato temporal o pasajero y un trato con propósito para con la nación étnica de la nación de Israel. La respuesta de Pablo es, en ninguna manera. Esto lo responde 10 veces, ni lo vamos a mirar. Yo ya dije esto, pero escuchen ahora esto. En 1400 años de generaciones y generaciones, Israel, que debía ser la nación que llevaba el evangelio a las naciones, que proclamaba entre las naciones su gloria, que debía ser la nación luz al resto del mundo, que debían anunciar las virtudes de aquel, marcado por su rebeldía, dureza, resistencia, burla, menosprecio, indiferencia, ingratitud, adoración pagana, de esto dice muchos, Hechos 7, contradicción, incredulidad, desobediencia, muertes en gran número a todos los que envié matasteis. Esto fue Israel todo este tiempo. Además de todo esto, dice Pablo, rechazo, que fue lo que llevó a Dios a quitar el reino de ellos y dárselo a otra nación o naciones plural, los gentiles. ¿Y dónde empieza esto? Escuchen, la era apostólica, cómo va cambiando. Escuchen. Hechos 13, 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, márquenlo, esto es la nación de Israel. A vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero. Tenían la preeminencia en el Evangelio. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente. Porque a ellos se le debía llevar primero la voz del Evangelio. Y también, y gracias por ese y también al griego. Pablo dice esto, a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis
y no juzgáis dignos de la vida eterna. Nos volvemos a los gentiles. Escuchen, su transgresión, su fracaso fue la riqueza de ellos. Ellos no lo querían. Yo dije, vamos a pasar el evangelio a otros. Vamos a llevar esta verdad a otros. Ellos resisten. No, ¿se acuerdan cuando el Señor manda a sus siervos a llamar a la cena, que está todo preparado? Y todos empezaron a excusarse de una. Y dijeron, no tengo mucho para hacer, tengo esto para hacer, tengo esto para hacer. Una excusa tras otra. Escuchen, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, escuchen ahora, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Era como algo nuevo, era como algo introducido a nosotros. En serio, Dios nos quiere perdonar a nosotros, Dios nos quiere amar a nosotros. Ellos ya experimentaron un rechazo. ¿Se acuerda dónde? Donde los gentiles experimentaron un juicio de abandono divino. En la creación. Cuando Dios manifestó su invisibilidad a través de sus obras y no le glorificaron como a Dios, no le dieron gracias, y la Escritura dice, Dios los entregó, Dios los entregó, Dios los entregó. Ellos ya habían experimentado el abandono divino, al rechazo divino, luz recibida, luz rechazada, dice Wiersbe. Luz rechazada es luz denegada, siempre. Cuanto tú más rechazas la luz que recibes, más se te va a negar esa luz. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos, la nación de Israel, instigaban a mujeres piadosas distinguidas y a los principales sacerdotes de la ciudad y levantaron persecución. Esto es algo que sufrieron siempre, y los expulsaron de sus límites. Entonces, ellos, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, gran cosa. Oh, esto es el peor juicio que puede recibir de un siervo del Altísimo. Si tú te ríes de él, si tú te burlas de él, si viene a golpear la puerta de tu casa y te quiere hablar del Evangelio, y lo has oído una y otra vez quizás de tu madre, de tu padre, de tu familia, algún primo, algún tío, algún pariente cercano, y siempre estás resistiendo, y te llega un día alguien y parece ser la última voz de Dios, y te habla, y tú te ríes, te mofas y te burlas, y lo rechazas y le cierras la puerta de un portazo. Que no me olvido nunca de mi padre con esto. Entre Villa Regina y General Roca, en Río Negro, hay 5 ciudades a las cuales mi padre repartió 200,000 folletos. Iba todos los días incansablemente por 5 años. Y mi padre me dijo a mí, nunca nadie en esas 5 ciudades me abrieron la puerta. Nunca, nadie. Me resistieron siempre. Y mi padre se fue de la zona de Río Negro y nunca más supo más nada. Sí, hubo muchos que se han convertido y quizás Dios usó ese mensaje en ese momento. Pero Pablo acá dice, sacudieron el polvo de sus pies y llegaron al coño. ¿Qué es eso? Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí. Sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el futuro, en el día del juicio, esa ciudad, esa casa tendrá peor juicio que Sodoma y Gomorra. Cuando tú desechas el Evangelio y el conocimiento de la verdad, Dios le pone el más terrible de los juicios, el peor de las sentencias. Si comes de ese árbol, morirás. Si comes de eso, morirás. No te acerques, por favor, al monte, no sea que mueras. No te acerques al templo, no sea que mueras.
No que no vean las cosas santas, no sea que mueran. Si fuese meramente muerte el juicio de una persona que no recibe y no escucha, bueno, está bien. Una disciplina del Señor me mató, me sacó de este mundo, pero no es muerte. Es decirle a esa persona que después que el cuerpo está muerto, tomaré esa alma y la echaré con un juicio peor que Sodoma y Gomorra al infierno. Decirle eso a ellos. Ese es el mensaje. Donde quiera que nos recibieran, salir de aquella ciudad, sacudir del pueblo estos pies. Escuchen, duro de cerviz, incircunciso de corazón y de oídos, vosotros siempre resistéis al Espíritu Santo. Estoy hablando de la nación de Israel. Como vuestros padres, así también vosotros, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, y de quien vosotros habéis sido entregadores y matadores? Hechos 18, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, pero oponiéndose y blasfemando, ellos les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Bueno, no avancé nada. Seguiremos la semana que viene. Pero vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús, no poca cosa, a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así, de esta manera, colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos, Israel, la ira hasta el extremo. Es un juicio por rechazo. Termino con esto. A ver, déjenme ver un segundo, hermanos. Sí, lo otro es aún más largo. Termino con esto. Pero la otra nota que sigue, yo quiero leer la semana que viene, si todavía estamos aquí, el Señor no ha venido. Porque cuando Pablo está desarrollando este capítulo 11, Romanos, él dice, ellos tropezaron para caer definitivamente, y Pablo dice, créanlo, no, de ninguna manera. Dios todavía tiene de ellos misericordia. Pero en este momento ellos han sido puestos como en el quemador de atrás. Dios está airado con esta nación y va a estar airado por lo menos por 2000 años. Hasta ahora han pasado más o menos, desde la resurrección de Cristo, unos 2000 años. Que ha sido lo que conocemos como el tiempo de la salvación de los gentiles. Y que mayormente los que son salvos son gentiles, los judíos. Judíos pocos se salvan, pero pocos. Escuchen Mateo para terminar. A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, ahora escuchen esto que sigue. Por camino de gentiles no vayan. No quiero que los gentiles escuchen. Y en ciudad de samaritanos no entréis. No quiero que ni los samaritanos ni los gentiles escuchen. Uno dice, Señor, ¿por qué? Porque este mensaje por última vez es exclusivo a mi pueblo. Escuchen o dejen de escuchar, como dijo el profeta Ezequiel. Sino ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo, predicar. ¿Qué debo predicar? El reino de los cielos se ha acercado. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos. El mensaje va a ir acompañado de demostración de poder. Echad fuera demonios, de gracia recibiste, de gracia dad. No apropiáis de oro ni de plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. Más en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, posad allí hasta que salgáis, y al entrar en la casa saludarla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno, esto es
las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si alguno no os recibiere, esto es Israel, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. En esencia, que solamente tocamos el versículo 11. No pude desarrollar los demás. Pero déjeme decir en esencia. Lo que Pablo está diciendo es que su pueblo se inundó tanto en rechazo y contradicción contra Jehová, que Jehová desde los cielos dijo, ya está. Ustedes no quieren a Dios, no quieren oír a Dios, no quieren saber nada de Dios, no quieren acercarse a Dios. Todo lo que es de Dios lo rechazan. Hay un solo lugar en el universo que no existe todo eso. El infierno. Lo que ustedes me están diciendo con hechos es que quieren el juicio eterno. Quieren el infierno. Eso es lo que me están diciendo. Y se los doy. Se los doy. Ustedes no desean a Dios. Ustedes me rechazaron todos estos siglos. Eso. Y preciosa nota de voz que comienza en el capítulo 4 de Hechos y va a través de todos los capítulos mostrando cómo Israel fue desechando a los predicadores y apóstoles uno y otra vez al punto que ellos no podían, porque peligraban con sus vidas, llevar un evangelio que de brazos abiertos los gentiles recibían. Israel como nación rechazó y Dios dijo, ya está, basta, suficiente. Ya está, no sigamos más con el tema, ya está. ¿Y qué hace Dios? Oh, este gran misterio que hace Dios. Dios hace que el pecado de Israel pase a ser beneficio a los gentiles, como ya dije, pero Dios hace algo glorioso, que hace esto, hace que la transgresión y el fracaso de Israel pase a beneficiar a los gentiles. Y cuando Israel como nación ve que los gentiles están prosperando en el evangelio, los provoque a celos para que ellos digan, lo queremos de nuevo, lo queremos de vuelta. Señor, ten misericordia, háblanos de nuevo. Señor, vuelve a tener misericordia de tu pueblo. Lo ha hecho repetidas veces en el Antiguo Testamento. Leen el libro de los Jueces y ese es el ciclo. Aquí Dios castiga con un destruimiento parcial a una nación por casi 2000 años o más. Yo desconozco el tiempo de Jehová en todo esto. Pero bueno, vamos a tener que ir desarrollando porque solamente miramos el versículo 11. Vamos a orar. Padre eterno, solamente podemos pedir que tú nos enseñes, que el Maestro, el Espíritu de Dios, sea nuestro Maestro esta mañana, que nos guíe a toda verdad, que nos ayude a entender este pasaje tan extenso, tan profundo, tan alto, tan sublime, de esta sabiduría, de esta ciencia, de este conocimiento, de estos caminos, de estas sendas inescrutables, de estos juicios, y que al final de todas las cuentas, Pablo le dice a los romanos que es un paquete del 1 al 11, revelando las misericordias de Dios. Y sin duda, la misericordia de Dios está incluida dentro del rechazo de su pueblo, porque a través de ese rechazo estamos nosotros aquí esta mañana. Somos el fruto del pecado y del fracaso de Israel como nación. Gracias por tener de nosotros misericordia. No que somos mejores que ellos, pero has hecho que el mal de ellos pase a ser nuestra riqueza, nuestra reconciliación, nuestra salvación. Bendice tu palabra.
Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Señor les bendiga, hermanos.